Bueno, le doy la palabra en primer lugar a nuestra vicerrectora, Adjunta Milagros León, y por mi parte decir que muchísimas gracias, que sé que la agenda es muy complicada y de verdad que muchas gracias por haber apoyado esto y estar aquí hoy, cuando quieras, Milagros. Muchísimas gracias, Laura. Buenos días a todas y a todos los que siguen en directo este seminario del Videotrap al Coeducatrap y también para quienes después, en diferido, en off, lo puedan visionar. Yo soy Milagros León Vega, soy vicerrectora adjunta de Formación y Participación en Igualdad de la Universidad de Málaga y, como digo, por la gentileza de mi compañera y admirada Laura Triviño, tengo el honor de inaugurar este seminario, un seminario que tiene como objetivo principal la presentación de los videoclips protagonizados por el alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria Los Manantiales de Torremolinos. La presentación de estos videoclips va a correr a cargo de los profesores Ricardo García Murillo y Álvaro Trella Castaño, y una vez que se proyecten estos videoclips se abrirá una especie de mesa redonda o puesta en común de las personas que han participado e impulsado este trabajo, este proyecto de los videoclips, desde Sergio Padilla Fajardo y Francisca Escorza Doblas, miembros del Gabinete de Asesoramiento para la Convivencia Escolar e Igualdad de la Delegación Territorial de Educación en Málaga. También participará Marilu Gil, vicedirectora del Instituto Los Manantiales, Gonzalo Chaparro, compositor de la base trap de los videoclips, los propios estudiantes del Instituto Los Manantiales y la profesora Laura Triviño Cabrera. Estos videoclips son fruto de una sinergia muy bonita y muy necesaria, unas sinergias que se han creado entre la enseñanza secundaria y la universidad, una universidad que ha impulsado ese marco teórico y esta iniciativa avalado por dos proyectos, uno de ellos, Iniciativa GEN, Género, Educación y Transmedia, que cuenta con la financiación de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga, y otro proyecto también de la Universidad de Málaga, que es un proyecto de innovación educativa, Alfabetización ético-social, Artivismo y Ciudadanismo, dirigido por la profesora Laura Treviño. Esas sinergias no quedan ahí entre la secundaria y la universidad, sino que ha habido también una sinergia de arte, de medios, de lenguaje visual, de lenguaje musical, de lenguaje coeducativo, para dar como resultado unos videoclips que son una apuesta arriesgada, pero creo yo muy acertada, porque siempre desde pequeña hemos aprendido con las canciones, con la música. La música despierta emociones, despierta sensaciones en nosotros y también nos ayuda a aprender. Hemos aprendido con canciones. Adaptar la música a un ciclo formativo, educativo concreto como es la secundaria, optar por el género del trap, y de alguna manera dotarlo de nuevo contenido, con un lenguaje feminista, con un lenguaje coeducativo, con un lenguaje que permita formar y concienciar a una ciudadanía comprometida con la igualdad, pues me parece, como digo, una propuesta valiente, necesaria y digna de aplaudir. Pero como no soy yo la persona encargada de presentar este proyecto, tengo que ceder la palabra muy gustosamente a los dos profesores de filosofía de este Instituto de los Manantiales de Torremolinos, que nos van a explicar cómo se ha desarrollado el proyecto. Por lo tanto, cedo la palabra a Ricardo García Murillo y Álvaro Trella Castaño. Muchas gracias, Milagros. Bueno, yo también debo comenzar por saludar y por agradecer especialmente a Laura y a todas las instancias de la UMA que se han involucrado a la hora de abrir este espacio, un espacio de comunicación y también de discusión sobre el proyecto que hemos venido desarrollando en EDIE en Los Manantiales. También quiero aprovechar para recordarles a los alumnos y a las alumnas que han estado participando en el proyecto, pues el reconocimiento que hay que hacerles, porque son quienes tienen el auténtico protagonismo en esto. También quiero comenzar con algunas advertencias. En primer lugar, la amplitud de este proyecto es mayor de lo que podemos exponer aquí. Para empezar, se ha desarrollado el proyecto
5 grupos de primero de la ESO, 2 segundos de la ESO y un tercero de la ESO, siempre en la materia de valores éticos, es decir, un total de 8 grupos. No todos los grupos han llegado a producir un videoclip, pero esta era la culminación del proyecto. El proyecto recorre todo el curso y pasa, como veremos después, por varias fases. Solo hay 2 casos en los que se ha llegado a completar la producción del videoclip, pero en casi todos hay por lo menos una canción grabada. Entonces, en cuanto a los grupos que han participado, el proyecto es más amplio de lo que vamos a ver aquí. Y luego, por otro lado, también hay que decir que, aunque es un proyecto de la materia valores éticos, que ya sabemos que es una materia reciente de la LOMCE, que tenemos en el Departamento de Filosofía, fuera de este departamento hay elementos orgánicos del IE en los manantiales que han participado y que inevitablemente tenían que participar en su desarrollo. Pues el Departamento de Educación Física, el Departamento de Música, por supuesto, el Departamento de Estética, que ha sido crucial su aportación a la hora de maquillar en uno de los videoclips a una de las protagonistas. Y bueno, además hay también, por supuesto, muchas más colaboraciones, como uno se puede imaginar, de carácter más eventual, que ha sido algo que ha estado presente en el centro durante todo el curso. Entonces, claro, aquí vamos a exponer una pequeña parte y especialmente a la culminación, que son estos 2 videoclips. Pero si alguien desea conocer con más detalle cualquier pormenor del proyecto, por supuesto puede ponerse en contacto con nosotros, con el centro, a través de Laura, por ejemplo, y bueno, será un placer atender a cualquier demanda en este sentido. Vamos entonces con los antecedentes del proyecto. Aquí cabe hablar de 2 tipos de antecedentes. Por un lado, en el departamento ya hace tiempo que albergamos un cierto interés por los proyectos audiovisuales. Hemos hecho poco en esta línea. Tenemos pues algún pequeño documental de entrevistas o de coloquio. Hay un pequeño coloquio sobre las corridas de toros y fiestas similares que además nos lo pidió un instituto alemán, una suerte de intercambio de materiales audiovisuales. Y todo esto, que bueno, que no es mucho por ahora, pero que va desarrollándose durante varios cursos, pues está aglutinado bajo esta etiqueta que creamos en el departamento, que es Producción en la Caverna, por motivos obvios y además con cierto afán de autocrítica, puesto que si estamos empleando los medios audiovisuales, quizá nos estamos acercando a la proyección de sombras que conocemos en el mito de Platón. La cuestión está en si es posible que podamos desarrollar una perspectiva crítica a la hora de producir y de consumir los medios audiovisuales. Entonces, bueno, Producción en la Caverna lleva un tiempo ahí en el departamento, pero hasta ahora no habíamos llevado a cabo nada que tuviese la envergadura de este proyecto. De modo que también hoy pues, sirve esta ocasión para presentar no solo la culminación del proyecto de producción de videoclips, sino también pues, Producción en la Caverna. Y luego también quiero decir que no somos expertos. En el departamento no hay expertos en lo relativo a los medios audiovisuales. Puede haber quien tenga conocimiento por cuenta propia de fotografía o de vídeo o de música, como es el caso, afortunadamente, de Álvaro, pero no somos expertos. Lo que somos es profesores de filosofía. Lo que pasa es que, bueno, ya se sabe que, o al menos así nos lo creemos, muchos profesores de filosofía, que durante milenios se ha legitimado pues esta capacidad que tenemos o este impulso que nos lleva a meter las narices donde nos apetece. Aclarado todo esto, hay que ir al otro tipo de antecedentes, que no es el interés por el trabajo multimedia en el departamento y producción en la caverna, sino en la manera de trabajar, la metodología empleada en la asignatura de valores éticos. Entonces, hace años que venimos discutiendo sobre cómo trabajar con esta materia en particular. Un compañero que teníamos en el departamento, a la hora de hacer el reparto, esto da una idea, esta anécdota da una idea de las dificultades con las que nos hemos visto a la hora de abordar las clases de valores éticos.
compañero que estaba en el departamento, a la hora de repartir, decía que teníamos que repartir equitativamente estos grupos porque eran en principio los menos deseados para el profesorado del departamento, que preferíamos impartir clases de filosofía en bachillerato, y lo llamaba, para que nos podamos hacer una idea de lo duro o lo desconcertante que ha sido la planificación del trabajo en esta materia, lo llamaba el amargo cáliz, que había que repartir y que todos debíamos beber de él. Y ese amargo cáliz ha sido fuente de tribulaciones, de sufrimiento, de discusiones sobre cómo hacerlo, y acabamos llegando a la conclusión, que no estamos descubriendo desde luego el Mediterráneo, la conclusión de que la metodología tradicional no sirve en algunos grupos quizá, pero por lo general no funciona la metodología tradicional en la materia de valores éticos, especialmente en los primeros cursos de primero a tercero de la ESO. Entonces, esto nos llevó inevitablemente a trabajar por proyectos. Entonces, quiero dejar claro, quiero subrayar que no es simplemente un afán innovador el que nos ha movido en el departamento a implementar este tipo de proyectos en esta materia, sino que es una necesidad, es una auténtica necesidad. Entonces, se han desarrollado distintos proyectos muy diversos en los últimos cursos. Como muestra, podría comentar, quizá lo mejor sea que quien tenga interés, que le eche un vistazo a un pequeño vídeo que hay en YouTube que se puede localizar con la búsqueda Educación, Diversidad, Manantiales. Educación, Diversidad, Manantiales. Pues aparece un pequeño vídeo producido por la televisión local de Torremolinos, que acudió al centro para mostrar el resultado de uno de esos proyectos, que era una feria de las culturas. Una feria de las culturas en las que en diferentes stands pues se mostraban diversos aspectos gastronómicos, culturales, de los países y las culturas de las que procede las familias de nuestro alumnado, porque tenemos un alumnado con un índice de multiculturalidad muy alto en nuestro centro y esto es algo que hay que aprovechar para el trabajo. Entonces, lo que quiero señalar de este proyecto es que hay un resultado final, que es el día en el que se celebra la feria, que es todo el día, con diversos espacios y actividades. Esto fue en febrero. Se llegó a hacer el curso pasado, no este curso, quiero decir, el curso en el que llegó la pandemia, pues se llegó a hacer justo antes de que esta llegara. Y hasta ese punto, pues hay un trabajo de desarrollo en el aula especialmente, día a día, con lo poco que tenemos en valores éticos, que es 1 hora a la semana. No tenemos más que 1 hora a la semana. Y bueno, y ciertas circunstancias que a lo mejor también habría que tener en cuenta, pero que me dejo para el coloquio por si alguien lo pregunta o quiere conocer más pormenores acerca de cómo llevar al aula este tipo de proyectos. Entonces, bueno, pues hacíamos proyectos así, pero claro, nos encontramos con que en este curso, por el protocolo COVID, pues hay importantes escollos a la hora de realizar un proyecto así. Particularmente la necesaria redistribución del alumnado en el aula y la cercanía, el contacto a la hora de trabajar en equipos, porque los proyectos los desarrollamos con trabajo colaborativo en equipos. Entonces nos encontramos con este problema. Y ahora veremos, bueno, que el proyecto de producción de un videoclip, de análisis de productos multimedia y producción de su propia canción y su propio videoclip, pues se ha desarrollado en parte porque era una buena opción para ajustarse al protocolo que teníamos. Entonces, bueno, estos son los antecedentes en cuanto al departamento. El departamento tenía, digamos que esta disposición favorable hacia el trabajo tipo multimedia, pero hay que contar con pues una serie de factores propiciatorios. Aquí estoy pensando, en cierto modo, en lo que comentaba antes la vicerrectora Milagros, que hablaba de sinergias. Entonces, el azar ha querido que se produzca una magnífica sinergia, que es que ha llegado al departamento en este curso pasado, ha llegado mi compañero Álvaro, que también es profesor de la especialidad de filosofía, pero que tiene conocimientos e intereses porque están relacionados con la música. Creo que no con la música trap, pero con la música. Y eso ya es más que suficiente para lo que queríamos hacer. Pero es que además, en este curso han formado parte también del trabajo en el departamento 2 alumnas del máster del profesorado. Una de ellas, tutorizada por Laura Triviño, es Sara, que estará conectada también, escuchándonos. Y bueno, Sara ha estado ahí y a través de Sara,
pues ha habido contacto con Laura Triviño, que por cierto también fue profesora en su momento de Álvaro cuando cursó el máster de profesorado. Entonces, claro, con esta sinergia, con esta confluencia de factores, tenía que salir algo. Pero no hubiera funcionado como ha funcionado, que por supuesto tiene sus más y sus menos, si no es por la respuesta del alumnado. Y le cedo la palabra a Álvaro para que presente el proyecto en general y las fases en las que se estructura. Muchas gracias, Ricardo. Nada, buenas. En primer lugar, agradecer de nuevo la invitación a este seminario para poder exponer el desarrollo de este proyecto, ¿no? A las personas organizadoras, a la Universidad de Málaga y en concreto, en especial, también a Laura Triviño Cabrera por colaborar en este proyecto e invitarnos, ¿no?, a exponerlo. Y, por supuesto, al alumnado, los pedazos de artistas con los que hemos contado este año, ¿no?, que están por aquí. He visto por ahí a Yasmín, a Ismael, he visto por ahí creo que también a Sara y alumnos y alumnas también de Ricardo, ¿no? Pues su papel, obviamente, pues fundamental, ¿no?, en el desarrollo del proyecto. Yo simplemente quería exponer un poco cómo surge la idea de este proyecto, ¿no? Ricardo lo ha contado muy bien. Había unos antecedentes ya en el instituto. Quería contar, este curso 2020-2021, he tenido la suerte de caer en este instituto, en Los Manantiales, ¿no? En el que, bueno, llegué con poca experiencia, pero con muchas ganas. Eso hay que decirlo, poca experiencia, pero con muchas ganas de hacer cosas y tuvo una tremenda acogida, muy buena. Una acogida muy buena por parte de todo el equipo docente, directivo, administrativo, etcétera, ¿no? Y bueno, también por el departamento de filosofía, ¿no? Coincidí con grandes compañeros y compañeras, ¿no? Y en concreto con Ricardo García Murillo, ¿no? Con el que, bueno, ya desde un primer momento, ya conversando y compartiendo ideas de qué proyecto podríamos realizar, yo vi el cielo abierto, porque es que Ricardo estaba abierto a ideas, a proyectos de todo tipo, ¿no? Incluso de contenido audiovisual. Y me contó estos antecedentes, ¿no?, que nos ha expuesto anteriormente. Y bueno, en los pocos ratos que teníamos, ¿no?, en guardas de recreo, etcétera, inicio de curso, empezamos a hablar y a comentar la posibilidad de hacer un proyecto de este tipo. En principio, un proyecto en el ámbito de la coeducación para analizar críticamente, pues, obras musicales actuales, la música mainstream actual, ¿no? Pero bueno, estuvimos comentando la posibilidad de ir un paso más allá. Y dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos, además de analizar la música actual, ¿no?, desde la perspectiva de género, ¿no?, en compromiso con la igualdad de género, ¿por qué no intentar crear música, ¿no?, y crear contenido audiovisual? Estuvimos comentando las posibilidades, tanto teóricas como prácticas, ¿no? Una de las preguntas fue qué hacen dos profesores de filosofía metiéndose en este lío, ¿no? En este gran lío, ¿no?, de creación de contenido audiovisual, ¿no? La filosofía siempre relacionada a lo tradicional, al papel, a lo teórico. Pues bueno, ¿qué dijimos? Decidimos meternos en este lío, ¿no?, en este gran proyecto muy ambicioso, pero vimos que era posible si resolvíamos ciertas dificultades técnicas, ¿no? Que, por cierto, también es importante, un gran antecedente de este proyecto, y todo hay que decirlo, es así, fue mi formación en el máster de profesorado, curso 2016-2017, en el que tuve la gran suerte de ser alumno de Laura Triviño Cabrera, aquí presente. Y bueno, ¿de dónde surge esta idea? Es que Laura, en ese curso, ya nos propuso realizar actividades de análisis reflexivo y crítico desde la perspectiva de género y feminista de obras musicales, en artistas como Beyoncé, quiero recordar, e incluso también dar el paso de crear contenido. Nos propuso crear contenido audiovisual, cortos, otro tipo de vídeos, a todo el grupo de máster de profesorado, ¿no? Y se logró. Entonces yo dije, ostras, se puede hacer este tipo de cosas, podemos crear también contenido audiovisual, ¿por qué no? Y de aquí viene también la idea de este proyecto fundamentalmente, ¿no? Muy bien, decididos a embarcarnos en este gran viaje, ¿no?, este ambicioso proyecto, vimos la necesidad de, obviamente, estructurarlo, ¿no? ¿De qué forma podíamos estructurarlo? Un momento por aquí, perdonadme. Aquí. Pues bueno, pensamos que la mejor forma de estructurarlo era, bueno, dividirlo en tres fases. En tres fases, perdón. En principio, ya ahora os diré por qué, ¿no? Una primera fase de análisis, en la cual analizaríamos obras
desde un punto de vista reflexivo, crítico, desde la perspectiva de género, obras musicales actuales, de la música mainstream, una segunda fase de transformación en la cual cogeríamos contenidos, por ejemplo, en la letra de las canciones y experimentaríamos a ver cómo podríamos quizás transformarlas para ver cómo cambiaban esas letras, ¿no? Por ejemplo, si iban dirigidas a mujeres, cambiarlas y dirigirlas a hombres, saber cómo suenan fuera de ese contexto, ¿no? De la música. Y una tercera fase de creación, ¿vale? En la cual ya el alumnado pues se pondría al gran proyecto ambicioso de crear su propia canción y videoclip. Estos serían los dos objetivos principales del proyecto. Los dos objetivos, análisis crítico desde una perspectiva de género de música mainstream y la creación de un videoclip de música. Por razones de tiempo, redujimos estas tres fases a únicamente dos, la fase de análisis y de creación. Ya digo, por motivos de tiempo y porque vimos que en la parte de análisis ya habíamos desarrollado bastante trabajo, ¿no? Así que, bueno, lo dejamos en esas dos fases. Voy a darle paso a Ricardo, que nos va a explicar un poco cómo fue la fase de análisis. Así que, Ricardo, te cedo la palabra. El micrófono creo que lo tienes cerrado. Sí, lo tiene apagado. Ricardo. Voy a apagar aquí, ahora sí. Decía que la fase de análisis se desarrolló durante 2/3 del curso. Que también hay que aclarar que en ocasiones salíamos del proyecto para realizar actividades que estaban fuera de él. O sea, no todas las sesiones del curso han estado dentro del proyecto. Entonces, los 2 primeros trimestres, pues, albergaron esta primera fase de análisis. Recuerdo que la materia tiene una sola hora semanal, con todas las dificultades de trabajo que eso conlleva. Imaginemos, pues, la ausencia de parte del alumnado, que hace que pueda perder el hilo de lo que se está trabajando, el paso del tiempo, cualquier sesión que se pierda por un día festivo, la conexión que podamos tener como profesores, Álvaro y yo, con un alumnado que nos ve ocasionalmente, una vez a la semana, es mucho más difícil que en otros casos, ¿no? La cantidad de alumnado que tenemos por ser tantos los grupos en esta materia. Entonces, bueno, con una hora a la semana, pues la fase de análisis se prolongó durante 2 trimestres. Y no, si podemos pasar, Álvaro, a la siguiente para que veamos. Aquí está. El principal objeto de análisis, aunque pueda ser llamativo, que nos hayamos quedado prácticamente en 1 o 2 videoclips, fue este videoclip, un videoclip que escogimos por sugerencia de un alumno, que nosotros no teníamos ni idea de su existencia. Parece ser que era un videoclip que se había escuchado mucho, se había visualizado mucho, y escogimos este como objeto de análisis. Entonces, aquí, por un lado, como siempre, no quiero ponerme muy pesado con cuestiones metodológicas, pero hay que emplear, pues, un trabajo de metodología, es decir, de desarrollo de una metodología de análisis, y luego lo que es el trabajo de análisis del propio objeto en cuestión, que es este. Entonces, las dos cosas las íbamos haciendo a la par. Pero a mí me llama la atención que especialmente en los grupos de edades más reducidas, en los primeros de la ESO, pues que se aprende muy rápido que en una clase de una materia del instituto, pues algo que puede ocurrir es que se proyecte un videoclip como este y que en lugar de estar coreando lo que dice o bailoteando, estamos todos muy serios, muy atentos para analizar, para adoptar una perspectiva de análisis crítico. Entonces, ha habido pues varias visualizaciones, ha habido lecturas de la letra sin la música, la letra en un tono neutro, al margen completamente de la música. Luego también ha habido algún material complementario, por ejemplo, pues una entrevista a uno de los creadores. Bueno, esto es muy extenso y yo prefiero dejarme los detalles pues por si alguien tiene interés para la fase de coloquio posterior. Pero sí quiero subrayar un par de aspectos de esta fase de análisis. Lo primero, que es algo que a mí, bueno, ha sido lo que me ha producido pues ciertas tribulaciones, porque no sabía muy bien cómo hacerlo. Y es que, al contrario de lo que podría parecer, no había un itinerario de análisis crítico prefijado. Quiero decir que no se trataba de organizar una gincana, una especie de gincana, con tarjetas ocultas en el objeto de análisis, que es este videoclip, para que el alumnado fuera localizando ideologemas machistas en él.
sabiendo yo, o Álvaro, quienes llevábamos a clase este material, sabiendo ya de antemano qué es lo que había que localizar, qué es lo que había que descubrir. Pues aquí está esta ideología machista, aquí esto es sexista No lo hemos organizado así. No, quizá la filosofía tenga parte de culpa de esto. Más bien ha habido un enfoque que lo ha llevado hacia el debate. Entonces, no llegábamos a clase diciendo vais a ver un videoclip machista y enseguida os comentaré por qué, sino vamos a ver un videoclip y vamos a reflexionar acerca de si aquí hay machismo y por qué. Siempre partiendo de hipótesis. Siempre partiendo de hipótesis. Y además, muchas veces asumiendo desde un punto de vista personal que no todo está tan claro como podría parecer en un principio. De hecho, hay videoclips que hubieran dificultado esa labor de debate porque son demasiado obvios. Pero este tiene un nivel que puede dar lugar a alguna discusión, sobre todo en las clases de primero de la ESO. Entonces, se trataba de eso, de crear un espacio de análisis, de discusión que fuera controvertido, que se plantearan controversias. Y nosotros, como habitualmente hacemos el profesorado de filosofía, pues no nos posicionábamos en clase. Lo que hacíamos era ayudar a los alumnos y a las alumnas a que desarrollasen sus argumentos y a que aclarasen, a que clarificasen sus posiciones. Luego también quiero decir que, y quizá aquí, pues esto responde a un cierto egoísmo por mi parte, yo voy a clase cuando hago un trabajo de este tipo también con ganas de aprender. Voy intentando pues que me sorprendan o me descubran algo. Y así ha sido, y además ha sido en los niveles más bajos, ya digo, en primero de la ESO. Por ejemplo, como muestra voy a referirme a un comentario que se hizo. Una manera de identificar lo que estaba ocurriendo en cuanto a la indumentaria, al atrezo de los actores y de las actrices que aparecen en el videoclip, algo que dijo pues un chico, uno de los primeros de la ESO, ¿por qué? Bueno, preguntó más bien, ¿por qué ellas parece que van a la playa y ellos al Polo Norte? Por ejemplo, esta manera de formular lo que estaba observando, que era la diferencia evidente en la indumentaria de ellos y de ellas, pues son cosas que a mí no se me hubiera ocurrido formular así. Entonces, hay auténticos tesoros en ese sentido que yo creo que aparecen cuando se les da la palabra y se les insta a buscar, tratando de aproximarnos en lo posible a lo que tantas veces hemos escuchado en el pensamiento socrático en alguna de sus versiones. No construir una falsa mayéutica, un descubrimiento, un simulacro, un descubrimiento que realmente no lo sea porque todo estaba ya preparado, como en el tren de la bruja, con una serie de atracciones preparadas y de descubrimientos precocinados, sino que de verdad se abra un espacio de debate. De hecho, en otro de los videoclips que se planteó como una respuesta antimachista, pero sin tener de entrada muy claro a Álvaro y yo por qué lo era, y a mí particularmente me ha resultado muy desconcertante este videoclip de Nati Peluso, y yo mismo he tenido que emprender mi propio proceso de reflexión crítica acerca de este producto, pues ahí pues, ha habido todavía más debate porque las cosas no están, desde luego, nada claras. Por cierto que aprovechamos como material complementario, aunque los dos videoclips fueron estos, el de La Jipeta y el de BZRP de Nati Peluso, pues ha habido también conexiones con algunos otros documentos audiovisuales. Por ejemplo, el antiguo vídeo, esto también, bueno, pues aprovechamos muchas veces desde el punto de vista de la diferencia generacional, aprovechamos para que el alumnado conozca lo que pasaba en la música mainstream de otras épocas y también para sorprenderles mostrándole cómo no es muy distinto lo que pueda aparecer ahora de lo que ya aparecía entonces, hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues un puente, una conexión con Bombastic. Bueno, esto es lo que quería comentar, por un lado, en la fase de análisis, pero que ya digo que hay mucho más, que además se ha analizado muchos aspectos de cada videoclip, no solo la letra de la canción, sino también la indumentaria, la puesta en escena, la coreografía, en fin, que esto han sido sesiones y sesiones analizando el mismo videoclip. Pero por otro lado, la literatura está presente en el proyecto como no podía ser de otra manera. Al fin y al cabo, la música es literatura también.
Y uno de los materiales que hemos empleado en conexión con el videoclip principal, el de la jipeta, es un relato que quiero presentar aquí para quien no lo conozca, porque me parece que es un recurso muy adecuado para el aula. Fuera de este proyecto se puede emplear en otros muchos contextos, especialmente en el marco de la coeducación. Prefiero, más que mostrarlo en diapositiva, yo prefiero enseñar el libro, porque así es como me gusta trabajarlo en clase. Me gusta que el alumnado pues, tenga enfrente el objeto libro. Y me gusta también que se acostumbren, que es algo que yo creo que se ha ido perdiendo, que se acostumbren a seguir la voz de una lectura. Que en ocasiones también se le proporcionan fotocopias para que lo puedan seguir con más facilidad, pero a menudo, cuando trabajo un relato breve, siempre breve, si no, no funciona, en clase me gusta que lo hagamos así. Yo lo leo y ellos van siguiendo la lectura y luego lo comentamos desde una perspectiva muy abierta. Entonces, es un relato de Juan José Arreola, que está en su obra, en la antología de relatos con fabulario definitivo. Y el relato, que hay otros que tienen, que son muy aprovechables para la coeducación, pero este en particular se llama Parábola del trueque, y solo voy a leer cómo comienza, y bueno, y alguna línea un poquito más adelante. Comienza así: al grito de cambio esposas viejas por nuevas, el mercader recorrió las calles del pueblo arrastrando su convoy de pintados carromatos. Así es como empieza, con un mercader que va gritando cambio esposas viejas por nuevas. Y un poco más adelante describe cómo son esas esposas nuevas que llevan el carromato para llevar a cabo el trueque con las viejas que tienen en casa los hombres de este pueblo. Dice, un poquito más adelante, dice: los interesados recibieron pruebas de calidad y certificados de garantía, pero nadie pudo escoger. Las mujeres, según el comerciante, eran de 24 quilates, todas rubias y todas circasianas. Y más que rubias, doradas como candeleros. Bueno, fue un hallazgo quizás azaroso, que estaba leyendo por diversas circunstancias Arreola este curso, y me encontré con que la descripción que hace de estas mujeres explota mucho el símil con las piedras preciosas, con el oro, los metales nobles, y está claro que el símil pues, nos lleva a la cosificación de la mujer, y entonces en el videoclip de la jipeta resulta que es que aparece realmente como un objeto bañado en oro, la chica que está acompañando a los cantantes en el jeep, en la jipeta. Entonces, trabajamos también en algún momento con otro tipo de texto, además del audiovisual, que es el literario, y volverá a aparecer de nuevo en la literatura. Bueno, esto es lo que quería comentar sobre la fase de análisis. Ya lo ha explicado antes Álvaro, no pudimos desarrollar la fase de transformación para que teníamos previstas algunas actividades por cuestiones de tiempo. Así que ya la incluimos dentro de la fase de análisis. Pasamos entonces a la fase performativa. ¿Y tienes la palabra, Álvaro? Vale, Ricardo. Sí, yo quería comentar en cuanto a los objetos de análisis, brevemente, el porqué del objeto de análisis, los motivos, sobre todo los principales motivos, la actualidad y la capacidad de impacto. Los videoclips escogidos, en este caso, a excepción del de Boombastic, de Shaggy, que es la canción es de 1995, y en YouTube está de 2007 o 2009, si no me equivoco. A excepción de este videoclip, el videoclip de la jipeta tiene un año, o sea, es totalmente actual, y un año, y el de Nati Peluso tiene 10 meses. Es decir, es que el videoclip de Nati Peluso se estrenó mientras estábamos desarrollando el proyecto. Y digamos que tuvo una tremenda acogida entre el alumnado, que lo conocía de por sí, y decidimos también por ello escogerlo como objeto de análisis. Como segundo motivo, la capacidad de impacto. El videoclip de la jipeta, el videoclip como tal, tiene casi 200 millones de visualizaciones en menos de un año.
El lyric video, lo que es la canción, solamente versión letra en YouTube, tiene 483 millones de visualizaciones en un año. Y por su parte, el de Nati Peluso, en 10 meses, el videoclip tiene 250 millones de visualizaciones. Es decir, la capacidad de impacto a tener de contenidos audiovisuales de este tipo en las plataformas digitales, en la capacidad de impacto sobre el alumnado y sobre en sí en la sociedad, es uno de los motivos por los que decidir escoger este tipo de videoclips, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque normalmente esto es lo que pasa con este tipo de expresión artística como es la música, que se suele realizar digamos, una absorción pasiva. Somos receptores pasivos normalmente de la música. No la pensamos, no repensamos la música en sí, simplemente la consumimos. Pero el objetivo también de este proyecto es pasar de una escucha pasiva a una escucha activa y crítica. Eso es lo principal, ¿no? Repensar y pensar todo aquello que normalmente no pensamos. Y eso ha sido uno de los grandes descubrimientos. Ver si el alumnado en clase y en general todos nosotros y nosotras realmente pensamos lo que estas canciones dicen, pensamos el mensaje de esas canciones o simplemente realizamos una repetición pasiva de ellas. Ese es uno de los principales también objetivos, ¿no? Paso a continuación bueno, brevemente ya la fase de creación, la fase más ambiciosa y también compleja, ¿no? Decidimos, bueno, dividirla, decidimos, es decir, echando la vista atrás, vimos que la desarrollamos en cuatro fases, ¿no? ¿Cuáles fueron estas fases? Una primera de elección de temática, del tema, a la que ahora le daré paso a Ricardo para que explique un poco. Una segunda de composición de la letra, una vez ya escogido el tema, una vez tenida ya lo que es la letra en sí, el material, pues pasar a grabarlo. Y por último, la producción del videoclip, ¿vale? Estas han sido las 4 fases de creación. Paso la palabra a Ricardo para que nos hable un poco de la fase de elección de los temas. Ricardo, cuando quieras. Bueno, para la fase de elección de temas tengo que trasladar un pequeño relato para poder entrar en materia. Bueno, recuerdo que este curso, me he referido antes a ello, que había 2 alumnas del máster de profesorado y una de ellas, Sara, pues estaba tutorizada por Laura Triviño. Y ellas estaban participando en el proyecto y, bueno, participando quiere decir que formaban parte de las discusiones que teníamos a la hora de tomar decisiones. Y cuando nos planteábamos cómo establecer la temática, yo lo tenía claro. Yo tenía claro que lo que había que hacer era imponer la temática al alumnado. La temática tenía que estar enmarcada por la naturaleza del proyecto en la coeducación y yo veía claro que el tema apropiado era la violencia machista. Pero sugirieron, Ana y Sara, las alumnas de máster, sugirieron que al menos en los primeros de la ESO, que lleváramos a cabo un proceso deliberativo, un proceso de participación del alumnado para establecer dentro de ese marco de coeducación exactamente cuál era la temática que se iba a establecer para componer la letra de la canción. Y bueno, yo decidí aceptar esa propuesta, entre otras cosas por tener una cierta curiosidad a ver cómo, de qué manera discurría esto. Y bueno, tengo que decir que en algunos de los grupos, de los grupos clase, pues el proceso de decisión colectiva, con varias actividades o varias operaciones en las que no voy a detenerme, pero bueno, con una lluvia de ideas, con una votación que no era a mano alzada, en fin, un sistema de pujas también que establecimos. Bueno, esto lo dejo por si alguien tiene interés en conocerlo para después. Bueno, pues en algunos grupos clase, pues hubo tensiones. Esto generó tensiones. Hubiera sido todo más funcional y cómodo si se hubiera establecido la temática, no se hubieran producido protestas por parte del alumnado, sabiendo ya en lo que estábamos desde el principio de curso y estamos hablando ya que íbamos a mitad de curso pensando en la fase performativa de producción. Pero hubo tensiones, en uno de los grupos pues se enfrentaron 2 facciones, donde entraban también ya, como en este tipo de conflictos, pues entraban cuestiones de carácter personal, además una de las facciones de chicos, otra de chicas, y esto pues generó un atraso en el calendario que llevábamos. Pero ahora, desde este momento, aunque no se llegara, por ejemplo, en ese grupo, no se llegara a comenzar la producción del videoclip, que en otro grupo de primero sí se comenzó porque fue todo más fluido,
pero creo que sirvió para aprender. Fue un espacio, este proceso deliberativo y de participación para establecer el tema, fue un espacio de aprendizaje importante y ellos recibieron una lección que es que, bueno, que tienen que colaborar para que el proyecto común salga adelante. Entonces, al final tuvieron que llegar a un consenso difícil, a través de varias sesiones, se llegó a un consenso. El consenso, pues, implicaba una cierta negociación. La negociación partía, la canción la fragmentaba en diversos temas, al final hubo que incluir varios temas para satisfacer las exigencias de cada parte. Entonces, bueno, en definitiva, si nos planteamos esto como problema, ¿qué hacer a la hora de tomar una decisión de este tipo que va a condicionar todo el proceso? La temática lo va a condicionar mucho. ¿Qué hacer? Bueno, pues habrá que ver cada contexto y cada grupo, pero quizá en algún contexto, en algún caso, sí que sea productivo una cierta pérdida de tiempo y tomarse algunas molestias para que ellos, pues, el alumnado perciba una mayor implicación en el proyecto, porque al final va a ser el tema que se ha elegido en la clase a través de un proceso de negociación. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentar sobre... Esta es la problemática, porque lo que vamos a hacer en esta fase es plantear algunas preguntas y exponer cómo las hemos abordado para que luego se puedan discutir si procede, si hay interés en ello en la fase de coloquio. Entonces, esta es una de ellas. ¿Hasta qué punto es adecuado recurrir a un proceso participativo para cualquier decisión? ¿No? Para cualquier decisión. Porque está claro que en el proceso creativo sí, pero en la elección de temas, que lo va a condicionar todo tanto, bueno, pues esta es la cuestión y este es el resultado en ese grupo en particular que se produjo esta situación. Álvaro, tienes la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, una vez ya que los grupos tenían el tema, decidieron el tema, llegamos a una fase también, crítica, una fase crítica compleja, que es la composición de la letra, la fase creativa. Y esta es la pregunta, ¿cómo llevamos a cabo este proceso de creación colectiva? Si ya es difícil de por sí la creación por un artista, ¿no? Poner de acuerdo a dos artistas es complicado. ¿Cómo ponemos de acuerdo 25? ¿Cómo ponemos de acuerdo 25 o 30 artistas para, claro, para que lleguen a un resultado final, que es una canción con mensaje, una canción con ciertas ideas, etcétera, con contenido, ¿no? Pues intentamos repensar, claro, es que no hay fórmula para el proceso creativo, no hay una fórmula, ¿no? No hay solamente una esperanza, ¿no? De ponerse a ello e intentar a ver qué sale, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llevamos a cabo este proceso de composición? Lo que pensamos, bueno, importante, no se puede componer una canción si no tienes una base. Por ello, agradecer enormemente a Gonzalo Chaparro, que está aquí presente, pues que nos cediera justamente la base de la canción. Tiene un canal en YouTube, XLoxLolex, que tiene sus bases y la canción en concreto es Abducted, ¿vale? Y nos la cedió, así que muchísimas gracias, Gonzalo, la verdad, porque es la estructura, la base de todo la composición, ¿no? Así que muy importante. Bueno, ¿cómo llevar a cabo este proceso de composición? Lo que planteamos fueron distintas actividades para ver si podíamos, digamos, forzar un poco ese proceso. Una vez que teníamos, el grupo ya tenía el tema, lo que planteamos fue, por ejemplo, una lluvia de ideas. Tenemos el tema, violencia machista, ¿no? Vamos a proponer una lluvia de ideas de palabras para apuntar en la pizarra palabras, conceptos relacionados. Y bueno, el alumnado decía palabras, ¿no? Violencia, abuso, miedo, terror, denuncia, sexismo, etcétera. Bueno, cuando ya tenemos, por ejemplo, unas 15, 20 palabras, incluso más, con esas palabras, la siguiente actividad era lo siguiente, tomar esas palabras y crear frases relacionadas con el tema. Y si esas frases podrían entre ellas encajar o rimar, mucho mejor que mejor. Vemos que todo es paso a paso. Pues bien, crear frases, ¿no? Pensamos en una actividad que era la siguiente. Cada alumno y alumna tendría en su mesa 2 folios. En uno de los folios crearía frases con las palabras, ¿no?, propuestas, y en otro de los folios lo que haría sería, cuando ya no estuviera inspirado o inspirada para seguir haciendo frases, podría pasar a desarrollar una historia con esos mismos conceptos. ¿Para qué? Bueno, para, digamos, variar un poco el proceso creativo. Cuando ya no estuviera inspirada para seguir creando rimas, frases, voy a pasar a hacer una historia. Y quizás esa historia
me da pie a seguir creando frases, o esa historia me da pie a transformarla en una canción, ¿no? Intentamos ver cómo funciona y funcionó bastante bien, ¿no? Muy bien. Una vez que ya teníamos frases, hicimos una selección colectiva democrática del mejor material que el alumnado quería incluir en la canción. Importante lo siguiente. Yo creo que en los dos casos, en el Ricardo, pero también en los grupos con los que trabajé, hubo un importante trabajo en casa. Hubo iniciativa en concreto, de un alumno y una alumna, de Ismael sobre todo también, y de Yasmín, y también de Sara, de trabajar en casa. De una sesión a otra trajeron la canción casi terminada. Claro, pero dos versiones. Una era de Ismael y otra de Yasmín. ¿Qué hacemos entonces? Pues se pusieron a trabajar en conjunto. Se pusieron a trabajar en conjunto para ya ir, digamos, terminando lo que es la letra, ¿no? Aún así, dimos paso también a otro proceso, a otro ejercicio democrático de toma de decisiones con todo el material, estructurarlo y que todo el grupo decidiera cuál iba a ser la estructura concreta, cuál es el estribillo, cuál es la estrofa, etcétera, para ya terminar la canción, ¿no? Y bueno, simplemente mientras, por ejemplo, que Ismael y Yasmín trabajaban en la canción, lo que hicimos, esto es importante, fue dividir al grupo en equipos de trabajo. Obviamente respetando el protocolo COVID, las limitaciones propias de la situación, pero dividimos al grupo en equipos, por ejemplo, un equipo artístico, un equipo de producción, un equipo de vestuario, y cada uno pues seguía adelantando ya el trabajo para el videoclip. Importante en el tema de la producción del videoclip, que uno de esos equipos, el equipo de producción, lo que hacía era, mediante un storyboard, a modo de viñeta, de cómic, dibujaba y planteaba las escenas del videoclip, para ya tener material para lo que es la grabación del videoclip, ¿no? Muy bien. Una vez que ya tenemos, pues, aquí la canción, viene la fase todavía más crítica. Si se puede ir a una fase más crítica, que es la grabación en sí de la canción. El subtítulo, que podemos ver aquí, después le cederé rápidamente la palabra a Ricardo, porque se le ha ocurrido a Ricardo. Welcome to Hell, bienvenidos al infierno técnico y logístico de grabar una canción en un aula. Bueno, ¿cómo podemos plantear esto? Quería incidir rápidamente en lo siguiente, la curiosidad. Lo que hicimos es comprar una grabadora digital y utilizar uno de los ordenadores portátiles que cede la Junta al profesorado y al alumnado para realizar las grabaciones en el aula, ¿no? Y una de las cosas más importantes que quería incidir era que, bueno, pese a las dificultades técnicas, etcétera, que se logró realizar, y sobre todo la transformación del espacio tradicional de enseñanza y aprendizaje, como es el aula, la transformación en un estudio de grabación. El aula se transformaba en un estudio de grabación, un estudio de grabación portátil, ¿no? Bueno, y eso, la impresión de ver la clase, ¿no? La mayoría respetando en los momentos de grabación, estar ahí grabando el tema, ¿no? Poco a poco, repitiendo, ¿no? Las partes de la canción, pues fue la verdad que bastante increíble el proceso, ¿no? Y bueno, y da pie a pensar en las posibilidades de un aula. Simplemente la puedes convertir en un estudio de grabación, tanto ya a nivel de música como también a nivel de vídeo, ¿no? Cortos, etcétera. Las posibilidades son infinitas. Le cedo un momento la palabra a Ricardo para que nos hable de su experiencia con la grabación de la canción. Sí, bueno, como decía antes Álvaro, infernal, pero bueno, al final salió adelante. Y yo sí que quería hacer algunas observaciones sobre el séptimo círculo del infierno al que descendimos con este asunto de la grabación. Primero que lo peor no fue la faceta técnica, no fue lo peor, pero bueno, también tuvo sus dificultades. La grabadora, por cierto, la pudimos adquirir gracias a la dotación económica que procede del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. O sea, en parte se costeó con esa dotación y en parte con la dotación propia del departamento. Y ya, bueno, pues tenemos esa grabadora en el departamento para el trabajo de producción en la caverna. Además, también había algún otro elemento, bueno, diversos cables, pero no vamos a entrar en los detalles. Eso no fue lo peor, porque además Álvaro se manejó muy bien con la grabadora. Lo peor fue la faceta logística, que es lo que comentaba Álvaro. Cómo convertir una clase, el aula, en un estudio de grabación. Entonces, bueno, hay, como uno se puede imaginar, pues hay diversos escollos que se presentan a esta tarea.
ruidos que pueda venir el día que tocaba pues trabajo de jardinería y estaban con la sierra, bueno, desbrozando y no, claro, en ese momento no se podía grabar porque entraba totalmente a todo esto. Hay que recordar que las aulas estaban completamente abiertas por el protocolo COVID. Pero quizá lo más heroico en principio, aunque luego no fue realmente tan costoso como cabría imaginar o como yo imaginaba en un principio, lo heroico fue conseguir silencio por parte de quienes estaban presentes en el aula. Silencio absoluto. Silencio absoluto, además, para simplemente observar algo que está ocurriendo. Es cierto que se pueden plantear actividades, trabajo que se reparta a los alumnos y a las alumnas que no están en ese momento sentados grabando, pero aún así es difícil porque hay que plantear un trabajo que no requiera de mucha atención a quien lo está realizando, porque Álvaro y yo teníamos que estar en el estudio de grabación improvisado, es decir, con el ordenador y con la grabadora. Y no participaban a la vez más que 4 o 5 cantantes. A lo mejor está grabando una persona, 2, 3 o 4 como mucho. El resto del grupo pues tiene que estar ahí y tiene que estar en una situación que permitiera la grabación y como es lógico, pues con muchas repeticiones. Entonces es necesario el silencio. Y es sorprendente lo bien que esto se ha entendido, especialmente, me remito de nuevo a ello, en las aulas de primero de la ESO, los grupos de primero de la ESO. Por supuesto, con sus más y sus menos, pero en general esto se entendió muy bien. Y a mí, la verdad es que me ha sorprendido, pero no está sorprendente, desde luego no hay que perder nunca la capacidad de asombro, pero luego puestos a analizarlo, claro, ¿qué estaba ocurriendo ahí? Bien, estaba cantando pues una alumna o un alumno, 2, 3 y el resto no, pero lo que estaban haciendo era grabar las voces de su canción, de la canción de la clase, que era la canción del grupo. Y esto pues nos puede servir para poner sobre la mesa lo que quizás sea una de las claves de este tipo de proyectos, quizá incluso más allá de este tipo de proyectos del trabajo con el alumnado de secundaria en el aula, que es que la motivación, una de las fuentes de motivación a la hora de trabajar es que sientan pues que son partícipes de lo que está ocurriendo ahí, del trabajo que se está desarrollando. Que tengan la percepción de que eso que se está haciendo les pertenece, que es suyo, que son parte de esto. Es decir, evitar a toda costa la alienación. Entonces, eso es lo que estaba pasando ahí y yo entiendo que en buena medida lo que conseguíamos pues se debía a esto, a que era más fácil motivarle para que estuvieran en silencio al grabar su canción que en otros momentos de que ya sabemos que muchas veces es difícil en un aula de secundaria, especialmente en los primeros niveles. Y luego, bueno, por otro lado, pues también tenemos que jugar muchas veces el profesorado al arte dramático y emplear pues una puesta en escena que sea algo dramática. Hay que buscar la manera de conseguir crear una cierta impresión o expectación con la grabación, ¿no? Entonces, bueno, pues inventamos un procedimiento parecido al que habría un estudio de grabación para eso. Pero bueno, luego también quiero decir que no siempre fue así. Aunque habilitamos ese estudio de grabación en el aula durante la clase, no siempre fue así. En algunos casos, inevitablemente, tuvimos que recurrir a otras opciones. Y esto nos llevó, que es también algo que ha pasado en la última fase de todas, que es ya la producción del videoclip, la grabación del videoclip, esto nos llevó a forzar la estructura horaria de la jornada escolar. Es decir, a sacar de clase pues a quienes iban a cantar. Era necesario recurrir a otras horas distintas de la nuestra. Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Lo digo para quien estudie la manera de llevar a cabo un proyecto así. Quizá este es el primer año, quizá en otros cursos, al desarrollar este proyecto pues con más previsión, se pueda minimizar el impacto en otras horas, en otras asignaturas, pero esto nos vimos en la necesidad de hacerlo. Entonces perdieron algunas clases, pues salieron de algunas clases para poder grabar. Y claro, eso también implica pues que tengamos que encontrar pues momentos que están fuera de nuestro horario lectivo para poder hacer esto. Lo digo porque las fotos que se van a ver son las fotos de tercero son en ese momento, fuera de su clase, en un espacio en el aula de música, en otro momento distinto de lo que era la sesión de valores éticos.
y en alguna ocasión también salieron del aula, pero durante la clase de valores éticos. Entonces, ¿aquí qué hubo que hacer? Pues recurrir a otro docente para que se ocupara de quienes iban a cantar en ese momento. Y aquí, bueno, pues tuvimos la suerte, y también a un proyecto le hace falta suerte, como hace falta un azar que le sea propicio, pues tuvimos la suerte de que había caído en el centro para hacer una sustitución muy breve de un mes, un compañero de filosofía, Lucas, que si está conectado, pues aprovecho para saludarle, y resulta que Lucas pues tenía conocimiento pues, en la grabación, tenía conocimiento multimedia de la grabación, fue una increíble casualidad, ¿o no? Y entonces él pues también tenía un horario bastante flexible que nos permitió que en algún momento pudiera quedarse grabando mientras yo me ocupaba, por ejemplo, del resto de la clase. Eso es lo que quería decir sobre el infierno logístico. Y ahora, bueno, pues se ve También otra cosa muy importante que no quería dejar de lado, y esto lo ha comentado antes Álvaro, pues en el alumnado nos encontramos con que en este tipo de proyectos aparecen a veces conocimientos pues que quizás eran inesperados. Entonces nos encontramos con que, por ejemplo, Bautista, que sale en la foto de mi grupo de tercero, pues que tiene unos conocimientos mayores de los que yo pueda tener en la edición musical. Entonces, no solo es conveniente que pueda involucrarse más todavía en el trabajo, sino que además, bueno, es necesario porque sabe manejarlo mejor que yo esta aplicación. Entonces, claro, eso es azar. Pues en un grupo de primero, pues un chico resulta que hacía animaciones y bueno, al final no salió el videoclip de ese grupo, pero generó su propia animación de unos segundos para incluirla en el videoclip. Y nos encontramos pues que alguien pues a lo mejor canta muy bien o domina este tipo de aplicaciones y eso por supuesto que hay que aprovecharlo. Entonces, también forma parte de ese azar. Es todo lo que quería comentar. Te paso la palabra, Álvaro. Gracias, Ricardo. Bueno, aquí hemos visto las fotos, ¿no?, del grupo de Ricardo, ¿no? Cómo, bueno, están en el aula de música, ¿no? Totalmente absortos ahí en el proceso, digamos, de edición, creativo y de edición, ¿no? Ojalá, uno de los aspectos también clave, ¿no? El futuro y la perspectiva, ¿no? Ojalá tener, claro, aulas de este tipo, aulas ya acondicionadas para directamente hacer contenido audiovisual, ¿no? ¿Por qué no, no? Ya tener un aula en el cual se puede ir a grabar canciones, música, pero bueno, son cosas que poco a poco se podrán ir, digamos, construyendo, ¿no? Este es el grupo con el que trabajé, el grupo de segundo de SOC. Aquí podemos ver de izquierda a derecha, ¿no?, a estos pedazos de artistas, ¿no?, a Ismael, a Janmin en medio y a Sara, que están grabando en el departamento de filosofía. Importante decir, la mayoría de sesiones de grabación de la canción, que fueron 3-4 sesiones, si no me equivoco, fueron en el aula. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Debido al tiempo, ¿no?, y la necesidad de librarnos un poco de los ruidos externos, también se hizo una última sesión muy importante en el departamento de filosofía. Y aquí está, bueno, el grupo trabajando en el departamento y, bueno, que después también cuenten ellos un poco su experiencia de cómo fue todo el proceso, ¿no? Pero la verdad es que tener ahí en el departamento, en ese pequeño espacio, bueno, pues preparado todo el estudio de grabación, la verdad que fue bastante interesante. Una vez dicho esto, vamos a pasar ya rápidamente, ¿no? Vamos a ir finalizando un poco y ya llegamos a la parte ya final del proceso, la producción del videoclip. Ricardo, ¿quieres comentar sobre la producción del videoclip? Sí, bueno, yo lo que quiero decir principalmente, planteando este problema que aparece en pantalla, la tensión que se produce entre la planificación y la improvisación en un proceso de creación artística, que al fin y al cabo es lo que estaba ocurriendo. Tengo que admitir que a mí me costó bastante abstenerme en la grabación, a la hora de grabar el videoclip, abstenerme de asumir yo la toma de ciertas decisiones, asumir totalmente la dirección artística. Me costaba, tengo que decirlo. Yo, bueno, pues me puedo desenvolver un poco mejor en el ámbito de la fotografía o del vídeo, un poco mejor, vamos, que no es que tenga muchos conocimientos, que desde luego en el de la música. Entonces, había un impulso que me llevaba a tomar yo las decisiones para que el resultado fuera mejor. Pero estoy plenamente satisfecho de no haber cedido a ese impulso. Es decir, que la dirección, esto ha corrido a cargo del alumnado. Ha habido, bueno, pues ha ido rotando, ha habido varias alumnas que han intervenido en la dirección artística
que han utilizado las cámaras, que en el caso del videoclip de tercero son 2 cámaras que se han empleado. Y estoy muy satisfecho porque me ha sorprendido muchísimos de los logros visuales que se han alcanzado. Claro que puede haber, los hay aspectos mejorables, pero estoy pensando en Miriam, por ejemplo, que constantemente estaba negándose a sí misma. Si está Miriam escuchándome, pues lo recordará, espero que con una sonrisa, negando su capacidad para hacer esto, que nunca lo había hecho. Y sin embargo, cuando se le da la oportunidad de plantear propuestas, improvisando, porque ahora me referiré a esto, pero hubo que improvisar mucho, bueno, pues tenía unas ocurrencias magníficas, que algunas de ellas son base del videoclip Agallas, el de tercero. Desde luego, se puede decir que es muy importante, vuelvo a lo de la mayéutica, intentando que sea no un simulacro, sino una auténtica mayéutica, en el salto heurístico, que es la creación, que es un salto al vacío, no nos queda otra que propiciar la reflexión y el pensamiento en imágenes, en este caso, o a través de la imagen en el alumnado. No podemos prefijar lo que se va a hacer en un proceso de creación artística. Tampoco creo que se deba hacer, como comentaba antes, un proceso de análisis, de reflexión crítica, pero desde luego no en un proceso de creación artística. Entonces, hay que instarles, hay que ser facilitador, digamos, propiciar que piensen en imágenes, que a veces les puede costar, pero el resultado creo que es sorprendente. Parece que si se les da la oportunidad, igual que en el caso de la creación literaria, que al fin y al cabo literatura, la composición de la letra, y ha habido en el proceso que ha comentado antes Álvaro, de desarrollar un relato simultáneamente con una escritura muy cerca del automatismo, de sacar frases con las palabras que se habían escogido. Ha habido resultados sorprendentes, a veces de gran calidad poética, pues también en la grabación, pues ha habido resultados que a mí me han sorprendido cuando se le ha dado la oportunidad de inventar. Y ha habido que improvisar mucho porque, al menos en el caso de la grabación de videoclip, por diversas videoclips de tercero, Agallas, por diversas circunstancias, por el tiempo quizá, también porque no funcionó bien todo lo bien que podía haber funcionado la planificación, hubo que trabajar mucho sobre el terreno y tomar muchas decisiones sobre el terreno. Entonces la improvisación tuvo un lugar importante y en esa improvisación hay que dejar que el alumnado salte al vacío. Creo que el resultado siempre es sorprendente, gratamente sorprendente. Aquí quiero saludar también a Carmen, que se encargaba del storyboard y siempre estaba desesperada porque no lo estaban respetando. Y bueno, es lo que quería comentar sobre la producción del videoclip, que existe esa tensión entre la planificación y la improvisación, que quedó en el caso de nuestro videoclip del tercero escolado más hacia la improvisación, y que ahí hay que facilitar al alumnado que piense, que se arriesgue a crear. Álvaro, te paso la palabra. Sí, gracias, Ricardo. Nada, brevemente quería simplemente comentar la importancia de la transversalidad en lo que es en todo el proyecto, ¿no? Pero sobre todo también en la producción de videoclip han colaborado varios departamentos, varios grupos. Por ejemplo, en el caso de nuestro videoclip de segundo de SOC, bueno, en el caso también de Ricardo, el profesor de educación física, Felipe Morales, que también le gusta el tema de los cortos, ¿no? El tema cinematográfico, pues también hizo de director, consejero, ¿no? Director artístico del videoclip. Y bueno, por ejemplo, también en el caso del tema del vídeo de Ricardo, con el tema del maquillaje, ¿no? Ahora veremos el videoclip de una de las alumnas, en el cual colaboró, bueno, el ciclo formativo de grado medio de peluquería estética, ¿no? Entonces es importante que nos pusimos en juego un montón de personas, ¿no? Dispuestos a desarrollar este proyecto y sacarlo adelante, ¿no? Bueno, ya llegamos a la parte final. El resultado es, bueno, que se materializó lo que planteamos al principio, a ver si se podía lograr o no, y se pudo materializar. Tenemos aquí los 2 vídeos que el alumnado pudo llegar a realizar y la cuenta de YouTube de Producción en la Caverna, ¿no? Si quieren, podemos pasar ya, por fin, a la visualización del vídeo, de los vídeos. Álvaro, perdona, voy a decir algunas palabras muy breves. Vale, sí, claro. Para pasar ya al fin a los vídeos y que los podamos ver.
Lo primero que muchísimas gracias por comentarnos este proyecto. Un proyecto que parte de algo que es tan necesario como es la introducción de la cultura mediática, de lo que consume adolescentes y que están en el día a día, y llevarlo al aula es algo que debe ser un objetivo prioritario. Entonces os doy la enhorabuena porque primero esto es complicado, esto ya es una situación de decir tengo vocación y quiero cambiar mi entorno, y por eso cuando dicen que el profesorado es una de las profesiones más complejas y más necesarias en la sociedad, y lo hemos visto también con la pandemia, y hay que recordar que este proyecto se ha hecho en una situación difícil, que aquí estamos profesorado y alumnado, así como familias, que han sido fundamentales durante este curso y que ha demostrado que eran espacios seguros, y para llevar eso hay que tener una alta responsabilidad. Y también creo que este seminario y la visualización de estos vídeos es una manera también de felicitarse por el buen trabajo que hemos hecho. Y también con un proyecto así de videoclips en plena pandemia, que ahora ya también le preguntaremos a las y los protagonistas de cómo se han sentido, ¿no?, con un proyecto así en una situación tan complicada. Entonces, por aquí no puedo dejar paso a los videoclips sin daros la enhorabuena como profesores, porque también viniendo de filosofía, la importancia de la filosofía se encuentra en una situación muy lamentable en el currículo del sistema educativo español. Sería una materia no de segunda ni de tercera, ni tan siquiera para la modalidad en bachillerato de humanidades, sino incluso necesaria o fundamental en primaria, en educación primaria. Y la filosofía es la más idónea para relacionarla con el entorno y con lo que vive el alumnado. Como decía Ricardo con esa obra literaria, al fin y al cabo, todo eso, roles y estereotipos, están siempre presentes en todas las culturas. Y esa cultura la que está el alumnado, no hay que decirle no veas eso, no lo escuches, esa no es el camino. El camino es, vamos a llevarlo a un aula y vamos a pensarlo desde las materias, en este caso las materias de filosofía, concretamente la ética. Y entonces esto es un proyecto que dice muchas cosas del profesorado, así como del centro educativo en el que está. Es decir, también la enhorabuena al Instituto Los Manantiales por favorecer proyectos tan complejos, porque es verdad que esto es un trabajo en equipo. Y por otra parte, bueno, yo ahora veremos el vídeo, ahora podemos comentar también con Gonzalo Chaparro, Iván Chaparro, el compositor, con más profesorado. También tenemos aquí la presencia de Jorge Chauca, que es profesor de secundaria y también asociado de la Universidad de Málaga. Es decir, es fundamental también, ¿no?, que los centros conozcan proyectos y también se pueda debatir. Y otra cosa importantísima, la creatividad. Es decir, la importancia de que el alumnado pueda desarrollar no solamente el pensamiento crítico, sino también el pensamiento creativo. Y con ello habéis tocado otra materia muy menospreciada por el sistema, como es la música. La cultura musical en todas sus formas, en todos sus estilos, está totalmente infravalorada, y es fundamental, porque la cultura es al fin y al cabo lo que nos hace ser personas. Yo tengo preguntas, por ejemplo, en relación también, me parece que la idea de coger un videoclip y de construirlo y analizarlo con el alumnado es muy pertinente. No decirle esto es así y te voy a decir por qué, sino vamos a ver esto y vamos a ver si es así o no es así. Y también la dificultad, ¿no?, porque no tenemos una verdad absoluta para reflexionar sobre un videoclip, porque tiene tantos mensajes que bueno, que un día puedes pensar una cosa, mañana puedes pensar otra, y pueden haber mensajes incluso contradictorios, de empoderamiento y al mismo tiempo de no empoderamiento en un mismo videoclip. Es muy complejo el proceso. Por tanto, bueno, aunque esto ya lo vamos a debatir luego, enhorabuena. Y bueno, sin más, para no alargarlo, vamos a compartir no sé, Álvaro, ¿tú lo quieres compartir el videoclip? Proyectamos los dos videoclips.
Y si os parece, cuando terminemos, a mí me gustaría darle ya la palabra directamente a las y los protagonistas, al alumnado, y que posteriormente puedan intervenir el profesorado del instituto, también el compositor y también quienes estáis presentes, que también hay profesorado de aquí en la Universidad de Málaga, y las compañeras de la iniciativa GENT, de Género, Educación y Narrativa Transmedia, que, bueno, que han posibilitado que hagamos este seminario hoy. Así que cuando quieras, Álvaro, acuérdate de compartir también el audio, para que se escuche. Ok, si quieres voy a poner los videoclips, lo vamos a poner en orden cronológico, tal como se publicaron. Primero No al sexismo, solo humanismo, de segundo de SOCE, y después a Gallas, si os parece bien. Y comentadme primeramente si se escucha correctamente, ¿vale? ¿Hay audio? Sí, se escucha perfectamente, Álvaro. Perfecto. Pues lo voy a dejar, no voy a ampliar toda la pantalla porque puede que se pueda quedar parado, si os parece bien. Y bueno, vamos a visualizarlo. Rap contra el machismo. Esto tiene que parar. Está muy claro el aviso. Menos superioridad y más igualdad. Yo te vengo a comentar algo que pasa en la actualidad. No te enteras, pero en realidad se necesita igualdad. Ellas entran en depresión, vosotros tenéis mucha diversión. ¿Nos das cuenta de ese dolor que causa vuestra posesión? Ella, igual que tú, tienes derechos y libertad. Por nacer hombre no tienes más superioridad, pero tienes la libertad de salir de casa sola y no estar preocupada por si alguien me viola. A ver si tenemos algo de empatía. Si os pasara lo mismo no lo toleraría. Y somos mujeres que no queremos desigualdad, tan solo queremos paz y tranquilidad. No al sexismo, solo humanismo y todos unidos que somos lo mismo. No al sexismo, solo humanismo y todos unidos que somos lo mismo. Tened algo de empatía. Poneos en su piel, Sufrimos día a día, pero seguimos de pie. debes decirte a las mujeres mejor no las uso. Y recuerda que continuar de pudor no es abuso. Presiona, razón, amenaza no es una opción. Así que di no al maltrato y la violación. Debes luchar por tu respeto y tu igualdad, por tu cuerpo, tu familia, por tu gente y libertad. El cuerpo de una mujer es una obra de arte y ella no tiene la obligación de tolerarte. No al sexismo, solo humanismo y todos unidos que somos lo mismo. No al sexismo, solo humanismo y todos unidos que somos lo mismo. Tened algo de empatía. Poneos en su piel, Sufrimos día a día, pero seguimos de pie. Un hombre más sin empatía, diciendo tú eres solo mía. Y tengo la fe todavía de que esto acabe algún día. Pensé que me iba a proteger, ¿quién era el mejor? porque él no estaba con un nudo en la garganta. Me llegó un piso en el que estaban solos los dos. Y en ese momento me di cuenta de que era una trampa. No al sexismo, solo humanismo y todos unidos que somos lo mismo. No al sexismo, solo humanismo y todos unidos que somos lo mismo. Tened algo de empatía. Poneos en su piel, Sufrimos día a día, pero seguimos de pie.
Bueno, este ha sido el primer vídeo. ¿Pasamos directamente Sí, a la visualización del siguiente? sí, pasamos al segundo, sí. Ok. A pesar de la ironía, hay mucha hipocresía. Me da ansiedad de pensar que nada va a cambiar. Sufro cada día, aprende a tener empatía. Deberías saber amar antes de lastimar. Los años van pasando, mientras tú me sigues maltratando. Si supiéramos lo que es la unión, no habría preocupación. Hasta ahora eras tú el que estaba pegando, pero hoy soy yo quien responde con esta canción. Tienes que tener agallas para enfrentarte a las batallas. Aquí está la que no se calla, no tiraré la toalla. Ahora el compromiso se ha convertido en pedir permiso. Esa es la gota que colma el vaso. No quiero sufrir más por tu egoísmo. Estoy harta de pagar tu fracaso. Estoy harta de pagar tu fracaso. Seguridad de energía llenándose de valor. Eres malhechor, tú no sientes su dolor. Me tratas como una esclava y gente perdón no vale nada. Tiene un mal futuro, tú y tu corazón oscuro. Tú y tu corazón oscuro, ambos tienen un mal futuro. Tienes que tener agallas para enfrentarte a las batallas. Aquí está la que no se calla, no tiraré la toalla. Bueno, ahora sí podemos, ¿no? Un aplauso enorme. Pedazo de artistas. ¡Soy yo! Digo, dejo de compartir. Sí. Bueno, yo creo que veo aquí varias y varios protagonistas de los vídeos. Entonces sí que dentro de nada están firmando ya autógrafos y eso. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles qué ha supuesto hacer este videoclip. También si tenían, no sé, decir, les preguntaría qué piensan ahora, ¿no? De los videoclips de música trap, si los ven como los veían antes o si ahora ya es diferente cuando ven algún vídeo después de haber hecho este videoclip, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, no sé, pues veo aquí a Yasmín, a Bautista, si os gustaban este tipo de videoclips, si os sigue gustando, si ha habido algún cambio. ¿Qué os ha parecido al fin y al cabo el proyecto? ¿Y qué opináis ahora de ese tipo de videoclips y de la música trap? A Ailén también la veo por aquí. A Sara. Bueno, si te parece, tomo la palabra porque, bueno, estaba ahí
respondiendo a la pregunta de que qué vemos ahora a partir de los videoclips, yo creo que es como cambiamos un poco la perspectiva. No sé, o sea, supongo que en el caso de mis compañeros a lo mejor un poco más, yo ya tenía una perspectiva un poco más o sea, crítica, y también veía mucho eso de que, sí, de que prefería, en un videoclip veía más como una igualdad, aunque bueno, actualmente está como muy deformado esto en todos los tipos de canciones así de mainstream, tipo reggaetón y trap, en la gran mayoría siempre suele haber como ese índice de machismo, o más de nada como poner a la mujer como un objeto, porque bueno, lastimosamente la actualidad es lo que compra o lo que atrae, es lo comercial y es lo que atrae visitas y a su vez lo que atrae dinero. Después, hablando de qué bueno, nos supuso hacer lo del videoclip, hay una cuestión muy importante que también quiero agradecerle un montón al profe Ricardo, que o sea, que él también tuvo horas libres en las que él tendría que haber estado corrigiendo exámenes o haciendo cosas, y nos las dedicó a nosotros para que este videoclip, bueno, haya podido salir. Así que, bueno, agradecerle mucho a Ricardo también por eso. También, bueno, y nada, hablando de eso de lo del videoclip, yo creo que, o sea, también hay una gran, a lo mejor se puede notar también que, o sea, a mí me sorprendió muchísimo compañeros míos que no escuchaban este tipo de música ni se acercaban al tema del trap o el rap porque no es, simplemente porque no es lo habitual de escucharlo, porque no es su tipo de música, y que lo supieron cantar muy bien y que, bueno, pudieron hacer esta canción, que si bien no es profesional, yo creo que con un poco más de detalles está cerca de serlo. Entonces, yo creo que sí, que eso. Y quiero agradecer mucho, bueno, al profe Ricardo y a mis compañeros por todo. Gracias, Bautista. Fabrini. Nada. Veo por aquí a Yasmín el Ferdi, que ella está en el primer videoclip, ¿no? En el de No al sexismo, solo humanismo. ¿Qué te ha parecido a ti esa experiencia, Yasmín, en ese videoclip? Hola, buenos días, ¿se me escucha, no? Sí. Pues yo creo que he aprendido mucho, la verdad, porque yo me acuerdo que antes escuchaba mucho, bueno, hace un par de años, escuchaba música trap así, que tenía malas letras, pero claro, yo no me daba cuenta de esas letras, yo simplemente escuchaba la música como diversión y eso. Poco a poco, cuando ya fui cogiendo conciencia, pues me fui dando cuenta de que esas letras no me gustaban y dejé de escuchar ese tipo de música, pero me ha sorprendido que podamos hacer música trap, pero que no tenga ese tipo de letras, sino que tenga una letra educativa, un gran mensaje, porque claro, en los videoclips que analizamos en la clase de valores, como la Jipeta, tenían mensajes machistas, sexistas, que no me gustaban. Pero me ha gustado que poder hacer parte de la letra en el que pueda decir que las mujeres valemos y que no somos objeto de los hombres. Bueno, yo no hablo de todos los hombres, digo los hombres que son machistas y eso. Y creo que he aprendido mucho, la verdad. Y la verdad es que gracias al profe que la verdad es que él vino un día a clase diciendo la idea, diciendo, vamos a hacer un vídeo musical, no sé qué. Bueno, yo sinceramente al principio, pues yo pensé como, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pero que eso es imposible, no sé qué, no sé cuánto. Yo no tenía mucha fe, la verdad, pero poco a poco yo fui haciendo un poco de la letra, pues porque tengo un pasatiempo que a veces escribo así letras para mí misma. Fui poco a poco, no sé qué, luego entramos a la grabación y luego el videoclip y se ha hecho, y la verdad es que me ha gustado mucho y gracias. Ha sido una gran experiencia. Gracias, Yasmín. A mí me gustaría, bueno, pues preguntaros si en vuestro caso, pues no sé, por ejemplo, es que, claro, como veo a Ailén también,
Medewé, que ya está en el segundo videoclip. Ailén, en tu caso, ¿te gustaba el trap? ¿Sigues a Nati Peluso? No sé, ¿qué opinión tienes tú de esto y qué impresiones te ha dado participar en un videoclip como este? Yo realmente, hola, buenos días primero. No era de escuchar tipo canciones reggaetón, pero más trap que reggaetón sí. Entonces, a la vez que el profe nos dijo de hacer este proyecto, y también pensé en el tema de cómo lo hacían los temas de las personas profesionales, cómo hacían videoclips. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un videoclip de trap. Entonces no estaba muy segura porque la verdad que es un proyecto más o menos difícil de hacer, pero más o menos yo escuchaba trap y como dijo antes Yasmín anteriormente, yo creo que no analizábamos bien la letra o no lo escuchábamos simplemente por diversión, los cantábamos con amigos, pero cada vez que nos escuchábamos tipo La Jipeta, que tenía una letra y de una forma muy vulgar y de decirlo todo muy machista, a la vez que nosotros lo íbamos haciendo en el videoclip, yo creo que ahí nos dábamos cuenta todos la importante que es la letra, a la que dijo Ante Bautista que llega a mucha gente y que poca gente en realidad se puede analizar como más o menos lo hicimos nosotros, porque antes, en las primeras semanas del proyecto, tal cual Álvaro y Ricardo, nos hicieron como una mini prueba más o menos, un trabajo que teníamos que escuchar a Gipete y otras canciones tipo Nati Peluso y teníamos que más o menos analizar. Entonces ahí toda la clase, más o menos el grupo que trabajamos en el vídeo, vimos que ahí no estaba bien, pero igualmente nosotros lo cantamos, depende, puede ser por el ritmo de la canción, pero yo pienso que más o menos en este tema del videoclip nos salió bastante fácil, bastante bien, porque como dijo antes Ricardo, nosotros pusimos en la pantalla unas palabras, entonces elegíamos y en casa también más o menos cada uno se involucraba en hacer algo individual, entonces cuando llegábamos a clase más o menos lo estructurábamos todo y a la hora de llegar al final al proyecto en la zona de grabar, que esa también lo voy a opinar de eso, fue una parte difícil más o menos porque hay gente que no quería salir en el vídeo, otras que sí, otras que solo querían cantar, entonces más o menos fuimos organizando, fue un poco casa al principio, pero al final, bueno, lo que acabáis de ver, el vídeo fue más o menos así, fue un poco rollo al principio porque teníamos que concordar qué clases que pudieran salir, otras que no, pero por lo menos la canción, la verdad nosotros queríamos hacerlo un poquito más poético, por ejemplo en el primer vídeo, el de primer la ESO lo hicieron más tipo trap, más con más ritmo, nosotros lo quisimos hacer más poético, por el simple tema de que nos salió así, porque cada uno pensaba de una manera diferente, y en el tema del videoclip yo pienso que aprendí bastante de este tema, ahora sé cómo en realidad trabajan los profesionales, tipo Nati Peluso, cambiando las canciones y las letras que no son prácticamente lo mismo, pero la verdad que gracias a ellos dos, a los profes, entendimos la verdad el gran trabajo que supo llevar todo esto y yo creo que más adelante me gustaría hacer otro proyecto tal cual así y estoy muy agradecida de los profes de habernos enseñado tal cual el tema del machismo, el tema de involucrarse en el trabajo todos juntos, el empeño que se le pone al trabajo, porque no todo el mundo tiene el empeño de hacerlo, pero no, sí, también estoy agradecida por mis compañeros, el tema del cual ellos también estuvieron haciendo partes conmigo, colaborando con todos, haciendo lo mejor posible para que el videoclip sea lo mejor y más o menos, no, como dice Bautiante, no fue una maravilla, no fue un trabajo y un proyecto estupendo, pero para nosotros, que fue nuestra primera experiencia, por mi parte, yo pienso que la verdad es un trabajo muy fuerte y que eso se tiene que ver más a la vista, tipo el trap, que yo pienso que más adelante prefiero que el trap también metan la letra así, que no sea tan machista y aprendí bastante de este trabajo y estoy muy agradecida de los profes. Gracias, Ailén. Yo sí que os quería también preguntar sobre problemáticas que hayáis encontrado, problemas para acordar la letra, el videoclip, es decir, incluso las imágenes, la vestimenta. ¿Teníais dificultades para muchas veces que a lo mejor la compañera diga, no, es que esto es fan machista, hay que cambiarlo? Y a lo mejor alguien pensara, no, yo no lo veo así. Es decir, ¿encontrasteis muchas dificultades para determinar que a lo mejor esta escena no estaba bien del todo, no era igualitaria, o que saliera más una compañera que un compañero, o incluso en la letra? ¿Fue difícil llegar a intentar acordar lo que es machista o lo que no entre compañeros y compañeras?
Bueno, no sé, tomo una palabra yo y ahora vamos haciendo así como estábamos recién, así vamos más ordenados. Bueno, y yo creo que como todo, básicamente, como todo en esta vida fue difícil y más que nada no como algo malo, sino como algo que, bueno, tenía que pasar, como debates, como diciendo, esta parte a lo mejor lo podemos cambiar acá y bueno, o sea, la dificultad no, o sea, creo que tuvo dificultad el planear la letra y todo, pero como teníamos porque la verdad este año tuvimos un maravilloso grupo, entonces entre todos, entre la ayuda del profe y así, entre todos fuimos organizando todo bastante bien. Entonces yo creo que si bien hubo debates, que bueno, a mí en lo personal me gusta mucho eso del tema de debates, yo creo que sí, que fue algo fácil. Gracias al grupo y todo, fue algo fácil. Yasmín o Ailén, quien quiera cada. Sí. A ver, no hubo tantas dificultades, pero al principio, cuando empezamos a hacer, bueno, el profe cuando vino ese día diciendo que vamos a hacer frases para empezar la canción, yo empecé a hacer algunas rimando. Bueno, aquí he traído la hoja, aquí está el borrador. Yo empecé, hice un poco algunos estribillos, etcétera. Otras personas de la clase también. Luego un día el profe lo trajo en un programa más o menos todo escrito, pero desordenado, y lo puso en la pizarra y fuimos todos, entre todos, dando nuestras ideas, hablando, frases que quitar, frases que poner, estribillos que quitar, etcétera. Y luego, cuando más o menos lo teníamos todo un poco planeado, el Ismael y yo lo pusimos todo bien, lo metimos en la base. Ismael y yo casi siempre estábamos de acuerdo, salvo que su estilo era un poquito más rap y lo mío se iba un poco más al pop, porque es lo que suelo escuchar. A veces a lo mejor no estábamos de acuerdo en alguna cosa, pero fácilmente lo solucionábamos y así nos pusimos de acuerdo y Ismael y yo lo terminamos todo. Ailén. Sí, yo igual anteriormente, como dijo Bautista y Yasmín, yo pienso que fue un poco complicado al principio porque cada uno en el aula tenía diferentes opiniones, otros, como dice, ya escuchaban trap, otros pop, entonces era un poco complicado meter el ritmo, pero yo pienso que en el tema del, más o menos un poquito de desorden hubo al principio, pero después cada uno tenían ideas diferentes y más o menos fuimos estructurando, gracias al profe también nos fue diciendo que en casa también fuéramos pensando y nos pusimos un poco de acuerdo y fue más o menos fácil de hacer, pero al principio nos costó porque fue un trabajo que nunca, por lo menos de mi parte, nunca lo habíamos hecho, pero la verdad que este grupo que a mí me tocó fue muy fácil, todos estamos contentos del resultado al final y yo pienso que en el tema de los grupos cada uno puso su parte y la verdad que estuvo bien y no fue difícil tampoco de concordar tanto porque más o menos pensábamos todo en lo mismo. Hay gente que decía que era muy machista, entonces teníamos que cambiarlo y cambiar la letra, pasar otro día, pasar más horas con el tema de la letra, pero más o menos se acordó todo y fue más fácil de lo que yo pensaba. Bueno, yo si os parece tendría más preguntas porque bueno, no quiero yo acaparar el debate, así que me gustaría ya dar la palabra a quien quiera, puede levantar la mano, tanto a mis compañeras de GEN, veo aquí profesores de otros centros como el profesor Jorge Chauca del IES Sagrado Corazón, Gabriel Aragón del Instituto de la Rábida de Huelva, y también del propio instituto. Ya como generamos debate, profesor-alumnado, totalmente mezcla. Francisca, tienes la palabra cuando quieras. Sí, yo, permíteme que me adelante un poco porque es que tengo ahora otras cosillas y me tengo que ir. Para mí el Instituto de los Manantiales es especialmente importante, ¿vale? Ahora mismo, aunque esté coyunturalmente en el Gabinete para la Convivencia e Igualdad de la Delegación Territorial de Educación en Málaga, yo he sido profesora y compañera tanto de Mariluz como de Ricardo y profe de Bautista, ¿verdad, Bautista? Que ahora ahí le he dicho, me ha dado una alegría tremenda el año pasado. Entonces, entiendo perfectamente todo el trabajo que hay detrás de este vídeo, toda la labor de concienciación, de hacer ver al alumnado
que otra música es posible, que otras letras son posibles, bueno, que otra sociedad, sobre todo que otra adolescencia es posible, ¿no? Bueno, también Marilu que está por ahí. Ellos saben también mi trabajo en pro de la igualdad en este sentido y realmente simplemente felicitar el gran trabajo que han hecho los profes, el centro y sobre todo el alumnado, ¿no? Que han sido también protagonistas principales. Yo creo que realmente esto va a ser el principio de más, el principio de muchas más cosas, porque también que el alumnado haya visto reflejado ese trabajo, que haya visto cómo ha quedado y que otro trap es posible, yo creo que va a abrir la puerta a eso, a muchas otras cosas interesantes a lo largo de los próximos cursos, ¿no? Este año ha sido un año muy complicado, que se hayan podido resolver estos vídeos como se han resuelto con las condiciones que hemos tenido los centros educativos, la verdad que también es meritorio. Eso también es otra parte que hay que tener en cuenta, ¿no? Este año no ha sido fácil. Entonces, pues nada, simplemente mi enhorabuena. Cuando termine mi trayectoria por delegación volveré al Manantiales, así que estaremos en contacto y seguiremos viéndonos. Simplemente es eso, felicitarlos a todos y a todas. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Un correo electrónico. Bueno, correo electrónico lo vemos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Ah, vale. Bueno, lo primero es agradecer a los organizadores de este seminario la oportunidad que nos han dado, la universidad, el profesorado, en especial a Ricardo, Álvaro, departamentos de educación física, imagen personal y música del Instituto Los Manantiales, al cual represento, pero sobre todo agradecer al alumnado que gracias a su participación ha sido posible la realización de este proyecto. Mis compañeros de filosofía pues han llevado al extremo la idea aristotélica por la cual la música se convierte en una parte fundamental de la educación de los ciudadanos. Y yo, siendo de música, no puedo más que estar muy agradecida, porque provoca, modera las pasiones, porque incide en la ética y resulta muy formativa para el carácter. Entonces, no podía ser de otra manera, ellos lo saben y lo han demostrado así en sus clases. Por otra parte, acertadísima también la idea del uso del trap, música popular urbana, que surge en los 90, que nace del rap, y con el proyecto se vuelve a los orígenes del mismo, que es mostrar de forma poética y artística lo que sucede en el entorno, además de luchar contra la injusticia y el sistema de desigualdades. Poco más puedo decir, puesto que mis compañeros han dado una visión y una explicación muy completa del proyecto. Solamente felicitar a todos los que habéis participado y todas las que habéis participado y daros mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilu. Gracias. Tiene la palabra Jorge Chaucanalía, pero sé que Gonzalo Iván Chaparro, el compositor, se tiene que ir, así que le doy primero, si nos importa, la palabra, que tiene que irse a trabajar. Gonzalo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Laura, y perdonadme de verdad los demás que tenéis también la mano levantada, pero había avisado que iba a estar una hora fuera en el trabajo, ya llevo un ratito más, pero valía la pena, sinceramente, porque ha sido una experiencia única el tomar parte en este proyecto en el que tanto docentes como alumnado, como docentes por encima de estos docentes a los que le han dado clase, como por ejemplo el ejemplo de Laura Triviño. Y yo he de decir que jamás he sido de escuchar este tipo de música, ni trap, ni reggaetón, ni nada, por los mismos comentarios que habéis hecho todos. Las letras nunca me han llegado a gustar, sí musicalmente, porque el ritmo es verdad que es muy pegadizo, tanto musicalmente como para cualquier tipo de ¿cómo se diga? De sentimiento que te pueda llegar a transmitir. Pero la música jamás ha captado mi atención, ya que es muy objeta mucho a la mujer, como habéis estado comentando, respeta muy poco a la igualdad y pone tanto al hombre como a la figura de hombre malo, más que otra cosa, por encima de tanto mujer como mujer buena, mujer mala u hombre bueno. Y no es solo eso, sino también
agradezco mucho a mi compañero Álvaro Trella por haber confiado en mí para tomar parte en este proyecto y para ofrecer la música que yo hago, yo produzco. Y en serio, estoy muy agradecido y agradecido y también asombrado por el trabajo que todo el mundo ha realizado y por el hecho de mantener no solo a una, sino a varias aulas unidas en un único tema centrado en la igualdad. Me parece un esfuerzo súper grande y de verdad un aplauso a todo el mundo. Estoy súper alegre de que esto se pueda haber hecho, de que haya podido surgir este estudio y producciones La Caverna y que el Instituto Los Manantiales y tanto como todas las personas que han tomado parte en este proyecto lo hayan hecho y que se pueda seguir haciendo esto todas las veces que se quiera y se requiera. Así que una vez más, muchísimas gracias. Gonzalo, ya que te tienes que ir, yo creo que todo músico y compositor también tiene su aplauso. Yo doy un aplauso a Gonzalo porque, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que es lo que dice Álvaro, ¿no? Todo ha tenido su necesidad de decir, si no hubieras estado, pues difícilmente, ¿no? Entonces, claro, tu trabajo ha sido también fundamental para poder llevar a cabo este proyecto y sin nada a cambio. Así que gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Que tengáis buena tarde ya y que continúe la sesión a su rumbo. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, le doy la palabra, creo que ha sido Jorge Chauque, después a Analía. A Analía Leite. Bueno, muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, yo quería en primer lugar enviar mis felicitaciones porque se ha creado un contexto educativo, se ha gestionado un proyecto y ambas líneas no son poco importantes, sino muy importantes, sobre todo para aquellos, como es mi caso, que trabajamos con el alma compartida en dos mundos, en secundaria y en universidad. La pregunta que tenía, que me había suscitado toda esta mañana, ya tarde, era los niveles de tensión, las tensiones creadas entre chicos, chicas, la panificación, la improvisación. Creo que es la pregunta que ha formulado ya la profesora Triviño, con lo cual no voy a insistir en ella y se ha contestado muy bien por la parte del alumnado, que es lo que me interesaba en este caso, los alumnos y las alumnas. Así que solamente quiero sucintamente argumentar por qué los felicito. 4 ideas clave, fuerza, que parecen muy importantes, compartidas entre secundaria y universidad en este proyecto. Bueno, ya no es un proyecto, ya es una realidad, no es una potencialidad, es una realidad. En primer lugar, la valentía de elegir educación secundaria obligatoria, con todo lo que implica del alumnado y su evolución psicológica en esa coyuntura, en ese momento. Implica una gran valentía, un gran arrojo, pero al mismo tiempo una gran oportunidad, una gran necesidad. Me parece fundamental trabajar en la ESO este tipo de aspectos mucho más que en bachillerato, incluso diría que el último ciclo de primaria, quinto y sexto de primaria. El tratamiento interdisciplinario, imprescindible, y más en un centro que, como hemos visto por parte del alumnado, es multicultural, como todos. Nuestras aulas son un reflejo de la sociedad, y la sociedad hoy por hoy es así. No vivimos al margen de la sociedad, sino que nos debemos a la sociedad. Sigo también con la sinceridad. Ha dicho, creo que era Ricardo, que la aplicación de las metodologías activas había sido por necesidad, más que por una convicción. Bueno, se entiende la convicción, pero me ha gustado mucho ese rasgo de sinceridad, de valentía, de oportunidad, de sinceridad. En segundo lugar, cómo se ha trabajado, se ha pasado, sin solución de continuidad, del visual thinking al critical thinking, y yo diría un tercer elemento que es el pensamiento creativo, el creative thinking posiblemente, ¿no? Eso me pareció muy importante. Yo aconsejaría unos trabajos, uno en concreto, por algunos trabajos que se puede consultar en red fácilmente, de la profesora Triviño, precisamente, sobre la deconstrucción en el ámbito de los videojuegos. Me lo ha recordado mucho, La aplicación de la deconstrucción en videojuegos o la aplicación de la deconstrucción en el ámbito audiovisual, los videoclips, etcétera, me parece que en paralelo se puede utilizar ese aparato teórico, ¿no? En tercer lugar, de los 4 puntos que voy a destacar, la creación de contenido audiovisuales básico. Muy importante. Yo he trabajado en asignaturas del MAES, de complemento siempre la creación de materiales propios. En mi caso era el cómic, ¿no? La historieta, la viñeta. Me parece que elaborar materiales propios es básico. Y propios digo no de profesorado, sino de profesorado y del alumnado, en un sistema educativo horizontal que es el que yo creo.
Y el último, que también lo ha contestado uno de los profesores, Ricardo, ha lanzado la pregunta y se ha contestado. Bueno, el silencio. Los que trabajamos, hemos trabajado en secundaria, sabemos lo importante, la lucha, el cielo, efectivamente un anillo de Dante, ¿no? Un círculo de Dante, que significa crear un clima de aula en un contexto educativo, el silencio. Y ese ha contestado. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque trabajó sus intereses por parte del alumnado, sus motivaciones, y los hizo y las hizo protagonistas de su propio aprendizaje. Me parece que estos 4 elementos son básicos y cruciales. Termino. Felicidades a todos, a todas, a todos los alumnos. Todos somos siempre alumnos y alumnas, a lo largo de toda la vida. Mi enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Analía, cuando quieras. Bueno, enhorabuena. Primero, la verdad que me ha encantado y me impresiona, y por otro lado me alegra ver cómo se puede ir conjugando un proyecto entre el profesorado, el alumnado y fundamentalmente, bueno, es una apuesta a vosotros, Yasmín, Bautista, Ailén, porque, bueno, creo que se me escapa alguien más, pero creo que a veces el profesorado, bueno, tiene sus reparos en cuanto a lo que puede o no puede hacer el alumnado, ¿no? Entonces, por eso los felicito, me encanta, además me emociona. Y una pregunta que quiero haceros, porque tampoco quiero robar tanto tiempo, por supuesto al profesorado y esa confianza, y esto que ha dicho Jorge, estoy totalmente de acuerdo. Y una pregunta que tenía, ¿qué pensáis? ¿Qué puede, digamos, la visualización y la difusión de todo este trabajo, de ambos vídeos, qué pensáis que puede provocar o que puede generar, bueno, en la gente, en otros compañeros y compañeras, en personas de vuestra edad, en personas de nuestra edad, ¿no? Y viene un poco en la línea de lo que pregunta aquí la agencia EFE de Málaga, ¿no? Que dice si se pueden aportar, qué puede aportar este tipo de proyecto a la sociedad actual. Además hace otra pregunta, pero bueno, ya ahí los que han estado en el proyecto creo que la contestarán. Pero mi pregunta iba a los alumnos y a las alumnas, ¿no? ¿Qué creéis que puede provocar? Sí, sinceramente, creo que, a ver, más que nada en las personas más jóvenes, o sea, los chicos más pequeñitos y todo, como veníamos diciendo antes, que todo este tema de la igualdad y todo se tiene que instruir ya desde más pequeñitos, porque es algo que tiene que ser una realidad, que no puede, que, bueno, a los años que estamos, a la actualidad como estamos, tiene que ser una de las principales cosas que se tienen que instruir. No se tiene que dejar como, por ejemplo, hoy en día en un instituto tenés una optativa, o sea, tenés, si bien ciudadanía, por ejemplo, y valores ciudadanía es obligatoria, valores no. Yo considero que más cambios sociales y todo ese tipo de asignaturas se tienen que dar más. Y bueno, respondiendo a la pregunta, que yo creo que puede aportar un montón a los chicos pequeñitos, les puede enseñar que bueno, que la igualdad es lo más importante que puede haber en esta vida. Aparte del respeto, la igualdad es una de las cosas principales. No se tiene que ver a nadie por encima del hombro, y por mucho que dependa de su género, de su raza o de lo que sea, porque todos somos iguales y todos, o sea, esta sociedad actualmente a como estamos es eso, básicamente. Nos dividen un montón por la raza, por el género y por la cantidad de dinero que tengas, por un montón de cosas. Pero principalmente eso tiene que ser una realidad. Entonces yo creo y espero que esto pueda aportarle un montón a los chicos y que haga que alguien más pequeño, cuando tenga mi edad, o cuando tenga un poquito menos, tenga 15, 14, pueda ya decir que sabe algo sobre lo que es la igualdad. Yo, bueno, sé lo que es la igualdad gracias a todos mis profesores que me instruyeron a lo largo de, bueno, desde que estoy en España, básicamente. En los 4 años que llevo de secundaria acá en España siempre tuve cambios sociales, siempre tuve valores y siempre se me aportó todo eso. Y entonces yo lo que quiero con esta canción es que se les aporte a esos chicos lo mismo que se me aportó a mí en cuanto a la enseñanza de la igualdad. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, quiere intervenir.
Bueno, yo entonces, si nadie tiene más preguntas o quiere participar o comentar algo, última oportunidad, ya sé que ya es muy tarde, hay que almorzar. Bueno, ya para cerrar, primero pido disculpas porque bueno, me ha comentado la vicerrectora adjunta Milagros León que siente mucho no quedarse hasta el final. Bueno, ya tiene una apretada agenda y se ha tenido que ausentar por temas de reuniones y demás. Bueno, yo cierro esto diciendo que enhorabuena al Instituto Los Manantiales, enhorabuena al alumnado, porque ha sido valiente, se ha puesto frente a una cámara, ha tenido que cantar, actuar, crear la letra, de repente verse con gente deconstruyendo mensajes bueno, como ven habitualmente en redes sociales y ahora ponerse en ese lugar, ¿no? Entonces eso es un proceso complicado. Entonces yo decirle al alumnado que son la esperanza de que la sociedad tiene que ir a una sociedad igualitaria y que no libre de discriminaciones por ningún tipo de situación, de circunstancia que tengamos. Y creo que este tipo de proyectos, aunque sea una vez en un momento de tu vida educativa, te marcan. Y ya por el hecho de que marque a alguien para hacer un mundo mejor y de su entorno, aunque sea reducido, ha merecido la pena. También dar las gracias y la enhorabuena a Ricardo García y Álvaro Trella, porque yo recuerdo de mis clases de filosofía que todo el mundo odiaba la filosofía porque la percibía como una materia de la antigüedad y que nada tenía que ver con su presente. Es una apuesta muy valiente porque normalmente la gente o el profesorado tiene mucha reticencia a incluir la cultura mainstream, mediática o como queramos llamarla, o popular en las aulas. Y aquel que lo hace es como que no está bien visto. Entonces es una situación valiente poder llevar esos discursos. Pero también como profesora que los ha llevado a diferentes niveles educativos, es muy complejo, muy complejo. Cuando Álvaro estuvo en mi clase del máster y llevamos el gran proyecto de deconstruir a Beyoncé y hacer videoclips propios, bueno, pues hubo muchas complicaciones. Incluir la perspectiva feminista es pues ponerte en cierto peligro. Es decir, entonces te encuentras muchos obstáculos y no todo el mundo está por la labor, ¿no? Y ahora pues lo vemos cada vez más, ¿no? Que es complicado. Pero de aquella clase que tuve tantos problemas para incorporar el feminismo y demás, y que muchas veces me frustré, pues mereció la pena, porque años después pues aparece Álvaro Trella y lo hace en su clase. Entonces para mí eso es algo que supuso un gran esfuerzo, más penas que alegrías por los obstáculos que tuve con alumnado del máster que no querían trabajar eso o lo veían un tema menor. Pues ahora llega años después y veo que tenía sentido, ¿no? Que el camino para ser docente que cambia y genera conciencia feminista es siempre difícil, complicado, pero al final te queda la satisfacción que puede cambiar el mundo y puede hacer de nuestro entorno algo mejor. Entonces, muchas gracias a Álvaro Trella, a Ricardo García, porque Ricardo también sin él hubiera sido imposible. También quiero dar las gracias por tutores como Ricardo, ¿no? Que tenemos en el máster de profesorado que se implican y están dispuestos a hacer estos proyectos tan complicados. Yo terminaría diciendo una pregunta que creo que ya les hice en algún momento, que después de todo lo que habéis pasado en pandemia, grabando las canciones, el alumnado con las mascarillas, las distancias de seguridad, todas estas dificultades, lo tecnológico, la música, ¿se volvería a repetir este proyecto? ¿Lo repetiríais? 100%, 100%, pero sin pensarlo lo haría de nuevo, porque la verdad fue genial, por mucho que nos pusieron esos obstáculos de lo de la mascarilla y todo eso, con este grupo y con cualquier otro grupo lo volvería a repetir sin dudarlo, porque también con los profesores todo lo que nos aportaron y todo fue una experiencia muy divertida. Y creo que fue una cosa que me marcó y que nos va a marcar para mucho más adelante. Una cosa para recordar más. También, bueno, Laura,
perdóname que te quiero decir felicidades, la verdad, porque me parece que literalmente Álvaro y Ricardo fueron de los mejores profesores que tuve a lo largo de todo mi carrera académica, básicamente. Y entonces yo creo que los instruiste muy bien. Entonces, felicidades porque son de los mejores profesores que pude tener. Bueno, y ya que Bautista está diciendo eso de Álvaro y Ricardo, como yo también comparto con Álvaro y Ricardo ser filósofa, pues ya yo animo a Bautista, a Yasmín, a Ailén, a que sean profes y profas de filosofía, que nos hacen falta. Así que yo os animo, que esta profesión es muy bonita, ¿verdad, Álvaro y Ricardo? Y bueno, yo ya no tengo nada más que decir. Si alguien, Ricardo y Álvaro, enhorabuena. Sí. Y no sé si mis compañeras también, que les agradezco a ellas también en haberme dado la oportunidad de organizar este seminario dentro de nuestra iniciativa. Así que también se lo tengo que agradecer a ellas, ¿no? Que me han dado la oportunidad de hacer este seminario para esta temática. Yo ya no hablo más, que ya hablo mucho. Yo te respondo, Laura, en exclusiva. La producción en la caverna acaba de nacer y esperamos que vaya a seguir funcionando. Probablemente estemos sometidos a menos restricciones y a menos dificultades. Y esperemos que eso no sea un descenso en la capacidad de crear, porque ya sabemos que las dificultades estimulan la creatividad. Esto se decía en las poéticas clásicas. Las rimas, las construcciones estimulan la creatividad. Entonces, la escasez y la dificultad que nos hemos encontrado por doquier este curso, pues ha sido también un revulsivo importante. Esperemos que en unas condiciones mejores en los próximos cursos, pues que no vayamos a dejar de mantener esa tensión creativa. La caverna, producción en la caverna y el canal va a seguir funcionando, eso lo que tenemos claro por ahora, y va a seguir funcionando aunque Álvaro y yo estemos en centros distintos, lo cual eso genera a lo mejor una nueva sinergia, esa oportunidad para una nueva conexión y llevar el proyecto a un estadio distinto, intercentro. Entonces, es una oportunidad para ello. Pero bueno, también, desde luego, hay que contar con el alumnado que Bauti ya ha respondido. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay nada más, que muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, pues esperemos que el próximo curso pues podamos ver este proyecto de nuevo, que se suman más centros y por mi parte yo me sumo también. Ya sabéis que a mí me encanta este procedimiento que hemos denominado alfabetización audiovisual y práctica performativa, que es complicado, pero bueno, ahí estamos. Que muchísimas gracias a todas y a todos, que paséis un buen verano y felicidades y enhorabuena. Igualmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Enhorabuena. Buen verano. Buen verano. No.